preguntando hace un ratito acerca de Aristóteles, vas a decir que no. Y te dije bien claro que para Aristóteles la filosofía es un conocimiento que estudia las causas primeras de las cosas. Y nunca te olvides, porque eso sí pregunta mucho en las universidades. Material, formal, eficiente y final. ¿De acuerdo o no? Ahora, señor Aristóteles, una pregunta. ¿Y cómo se logra ese conocimiento de esas causas? Aristóteles responde, se hace con la actividad que lo distingue como tal, la razón. Es la razón la que nos permite entender que todas las cosas del mundo presentan 4 causas. Y eso significa trascender el ámbito físico, trascender lo que vemos. No es cuestión de decir, pues la mesa es roja, la pared es amarilla, la pizarra es verde. No. La cuestión es que la razón tiene que ir más allá de lo que los sentidos de modo inmediato me informan. Y cuando uno va más allá, encuentra las causas primeras de todas las cosas del mundo. De tal manera, dice Aristóteles, que la razón, al pretender trascender lo que vemos, está realizando algo llamado metafísica. ¿Qué cosa es la metafísica? La metafísica es el estudio de la realidad, pero de manera trascendental. Si yo digo, por ejemplo, yo me muevo de aquí por allá y tú me estás viendo, eso no es ninguna cuestión metafísica, es una cuestión física. Si observamos cosas caer, esa es una cuestión física. Si hablamos de colores, también es una cuestión física y de seguro tus profesores te enseñarán muchísimo ese tema. Pero cuando se habla de causas primeras, cuando se habla de que el mundo surge de algo, eso ya no es una cuestión física, sino una cuestión metafísica. Meta, más allá, física, físico, más allá de lo físico. Entonces la razón intenta trascender lo físico y hacer metafísica. Ahora bien, sin embargo, con el avance de la historia, pasamos a la época feudal, la época de la Edad Media, que tú de seguro sabrás muchísimo en los cursos de historia. Tú sabes que la Edad Media tiene que ver muchísimo con el régimen de la tierra y con la irrupción de la Iglesia como la institución más importante de esa época. Bueno, hasta ahora tiene poder la Iglesia, creo que tú lo sabes, ¿no? Entonces aparecen filósofos como San Agustín y como Santo Tomás de Aquino. Esos señores, que también vamos a ver en nuestras clases, chicos, sostienen de que la filosofía no es tanto el estudio de las causas de manera metafísica empleando la razón. No. Es cierto que cumplen esa función en parte, pero la filosofía tiene una tarea fundamental, dicen estos curas: defender a la religión. El punto de partida del pensamiento medieval es la fe, de tal manera que la razón se vuelve sirvienta de la fe. Yo como cristiano creo en Dios. Yo como cristiano asumo que Jesús es mi Salvador. Ya está. Pero no faltan personas que intentan cuestionarme, no faltan personas que buscan atacarme. Y yo intento también evangelizar, enseñar a los demás la verdad de Cristo. ¿Qué herramienta tengo yo para la tarea de defensa de la religión y de difusión del cristianismo? Dicen estos teólogos, estos curas, muy interesantes, por cierto: la razón. Por consiguiente, la tarea de la razón, la tarea de los estudios, diría Tomás de Aquino, diría San Agustín, si estuvieran vivos, te dijeran, la tarea que tú tienes como joven estudiante de matemáticas, de física, de química, de historia, no solamente es ingresar a la universidad, sino que todo el conocimiento, incluyendo la filosofía, tiene como tarea que te enfrentes a las personas que acaso alguna vez encontrarás y que buscarán criticar tu fe. Entonces, el hombre, la fe, al fin y al cabo la fe pertenece al hombre, está sujeto a la religión. El hombre está sujeto a las instituciones feudales. Ese es en la Edad Media, ¿de acuerdo? Entonces recuerda que en el feudalismo la filosofía es un conocimiento que sirve a la religión. Pero, bueno, nada es eterno, aunque los feudales creían que su sistema iba a ser eterno, ¿no? Que iban a pasar miles de años y que, bueno, sí iba a ser igualito. Pero bueno, pues obviamente que no fue así. Aparece la industria, aunque primero aparece el comercio, ¿no? El comercio, la industria, el desarrollo de la maquinaria. Entonces, los sectores que van a tener como propiedad privada la industria van a necesitar desarrollar la ciencia, van a necesitar desarrollar el comercio, la gran producción. Y por ese motivo aparecen esas cositas que son bien bonitas, interesantes en historia, los grandes viajes por el mundo, ¿no?
el descubrimiento de América, la vuelta al mundo que hace Magallanes, ¿no es cierto? No, tú sabes eso, conoces bastante esos temas. El problema que había acerca de las especias, el intercambio de productos, la guerra entre España con Inglaterra, ¿no? Esos conflictos de grandes imperios del siglo XVII y XVIII. Ya, ese contexto obligó a sostener de que la razón no puede ser sierva de la fe. No, ya fue ese tema. Porque evidentemente esos sectores burgueses van a buscar enfrentarse contra el viejo feudalismo. De tal manera que aparecen hombres como Descartes, por ejemplo, que van a sostener que la razón no es sirvienta de nada, que la razón no es sirvienta absolutamente de nadie, sino que la razón debe ser libre, totalmente autónoma, como también lo dice Immanuel Kant, y que la razón libremente, valga la redundancia, debe encontrar los principios de todo el conocimiento humano. Según Descartes, una persona puede dudar absolutamente de todo, excepto de una cosa, de que soy, dice Descartes, alguien que duda, que soy, dice Descartes, alguien que piensa, que soy, dice Descartes, alguien que existe, pienso, luego existo, afirma Descartes. El punto de partida del conocimiento humano es el pensar, la razón libre, la razón autónoma. Tú cuando me tomas atención en clase, estoy muy seguro que no solamente pues aceptas todo lo que digo, porque no estamos en una iglesia, no estamos en la parroquia, no estamos en la catequesis, estamos en una clase. Cuando tú estás en una clase de matemáticas, no creo que tú aceptes todo, absolutamente todo de forma dogmática lo que te dicen tus maestros, que te enseñan excelente. Sino lo que haces tú es tomar atención, de hecho, pero tú analizas, ¿no? Evalúas. Y cuando lo encuentras coherente, lo que dice tu profesor, tú dices, vaya, ¿no? Como diciendo, vaya, lo entendí. Ya, esa actitud es una actitud cartesiana. Tú, cuando sometes la información a tu análisis, estás considerando de que el conocimiento se sustenta en tu ser pensante, en tu capacidad cognoscitiva. Algo es verdadero cuando algo te es claro, cuando algo te es coherente. Y eso decía Descartes. La tarea de la filosofía, sostiene Descartes, es darle fundamento sólido a la ciencia. Descartes consideraba de que la filosofía se parece a un gigantesco árbol, cuyo principio es el principio de que hay seres que piensan. Hay otros principios que vamos a ver en su momento, pero el principal es que hay seres que piensan. Entonces la razón se presenta como libre, ¿no? Es cuando tú dices como muchacho, y de repente has dicho una vez, bueno, yo hago lo que quiero con mi vida, yo puedo pensar lo que me dé la gana, yo puedo elegir lo que quiero, ¿no? Si a veces hablamos así, yo me hablo así, yo confieso que también digo esas cosas a veces, ¿no? Sí, yo elijo esto porque quiero, pues me gusta, ¿no? Ya, entonces esa actitud que tenemos de creernos libres en el pensar, mucho le debemos a René Descartes, ¿ya? Que decía exactamente lo mismo. Es así que aparecen cositas hasta ahora, ¿no? Libertad de pensamiento, libertad de palabra, libertad de opinión, ¿no? Cosas que de seguro todo el mundo pues hemos escuchado, ¿no? Avanzan los siglos, estamos en el siglo XIX, pasamos la época muy interesante de la Ilustración, en el cual eso de la razón libre, pues ya se comienza pues a ser hegemónico en Europa. Y los ilustrados, por ejemplo, un señor llamado Voltaire, un señor llamado Kant, por ejemplo, sostenían de que la razón tenía que gobernar el mundo entero, de que la humanidad progresaba gracias al avance de la razón. Y la razón tenía como tarea explicar el avance de las sociedades. Es así que aparecen filósofos como Georg Hegel. Hegel es recontra seguidor, hincha del movimiento ilustrado. Hegel es del siglo XIX, la Ilustración es del siglo XVIII. Pero Hegel, que por cierto era bastante admirador también de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Cuando Napoleón llegó a la ciudad de Halle, en Alemania, Hegel decía, ahí viene la razón montado en su caballo. Eso decía. Hegel era una persona que consideraba de que Napoleón Bonaparte, ese emperador famoso francés, encarnaba esa razón liberadora. Es una cosa bien curiosa. Se parece mucho en la actualidad cuando a veces vemos por aquí, ¿no? Por las noticias, que Estados Unidos se jacta de ser la sociedad o el Estado que quiere imponer la democracia en el mundo entero, ¿no? Entonces, como que Estados Unidos encarna esa razón liberadora bajo esa lógica de Hegel, ¿ya? Claro que es una forma de justificar también la opresión, ¿no? De hecho, pero Hegel pensaba eso, ¿no? Entonces, como que la razón se encarna en ciertos personajes, dice Hegel, porque en realidad la razón se encuentra en todo el mundo,
que tiene la misión de liberar las sociedades. Y por ese motivo Hegel considera de que la filosofía es un producto tardío de las sociedades que tiene como tarea explicar cómo las sociedades han ido progresando a lo largo de la historia. Por eso Hegel decía, el búho de Minerva levanta su vuelo al atardecer. La filosofía comienza a explicarse cuando las sociedades que la hayan generado se encuentran en su ocaso. Entonces la filosofía para Hegel sería el máximo producto de la razón, el máximo producto del espíritu humano y que tiene como tarea explicar cómo las sociedades han ido avanzando. Es como que Hegel estuviese vivo y dijera, lo que hacen los filósofos es explicarte por qué tú eres libre. Lo que hacen los filósofos es explicarte por qué tú eres capaz de pensar lo que te dé la gana. De seguro muchos de ustedes, cuando el próximo año sean mayores de edad, en el 2021, vas a elegir una serie de candidatos, ¿cierto? Yo soy libre de elegir el candidato A, el candidato B, el candidato C. Hace 500 años, decía Hegel, no éramos tan libres como ahora. Entonces la tarea de los filósofos es explicar cómo la razón ha ido avanzando para que tú ahorita goces de libertades. De tal manera que Hegel tuvo muchos seguidores. Uno de ellos, un señor muy importante y famosísimo, llamado Carlos Marx. Carlos Marx le diría a Hegel, Hegel, no es cierto lo que tú dices en mucho. Hay cosas que sí son ciertas, querido Hegel. Lo que dijiste al joven es criticable, pero hay cosas que es cierto. Que la filosofía se presenta como un producto de la sociedad, eso sí es verdad. Que la filosofía busca conocer la realidad, eso también es verdad. Pero no me parece de que tú digas a los jóvenes, porque tú acabas de decirlo, querido Hegel, de que tú puedes elegir el próximo año el candidato que quieras. No es así, porque así gana el candidato A, B, C o D. Al final esos candidatos responden a intereses económicos de las grandes burguesías, de las clases sociales que dominan el mundo. En el fondo, dice Marx, la tarea de los filósofos no es tanto explicar por qué eres libre, sino por el contrario, denunciar que la sociedad no libera al hombre hasta ahora, de que la sociedad es en el fondo una dictadura de los grandes burgueses, una dictadura de las grandes empresas. Es como que Marx dijera hoy, si estuviera vivo por acá andando, vivimos en una dictadura de las AFPs, una dictadura de los bancos, una dictadura de las grandes mineras, que son los que menos se han perjudicado con lo que estamos viviendo ahora en nuestro país, en el mundo, ¿no? El problema de esta crisis de salud. Entonces Marx dice, en esta sociedad no hay tanta libertad como parece, por el contrario. Acá hay opresión, acá hay una dictadura, y el hombre no es libre, como pensaba mi gran querido maestro Hegel, sino, por el contrario, esa sociedad lo que hace es oprimir al hombre, y la tarea de los filósofos es justamente denunciar eso, pero no denunciar para contar, sino denunciar para cambiar esa realidad y lograr una sociedad más libre, más justa, más humana. Por eso Marx decía, los filósofos hasta ahora, nunca te olvides esta frase cuando les preguntaron en una universidad, los filósofos hasta ahora nos han dicho cómo es el mundo, pero lo importante es transformarlo. Lo importante no es, bueno, decir ya, el mundo es así, así, no, sino también ver formas de que las personas cambien su realidad. El filósofo no es una persona teórica, sino es una persona teórica, pero también práctica, que se mete en la actividad social, que busca organizar a la gente para que las personas cambien sus medios de vida y se logren liberar realmente. Y Marx habla de una revolución, legada del socialismo, legada del comunismo, como veremos en su momento más adelante en nuestras clases. Ahora, y el marxismo, pues sabrás que tiene bastante auge, ¿no? Bastante pegada, realizó muchos movimientos políticos, eso lo sabes mucho y lo vas a saber más aún en tus conocimientos de historia universal. Pero más adelante, ya llegando al siglo XX, como que ese asunto de que la filosofía es un saber o un conocimiento se pone un poquito de lado. Aparece un alemán, bueno, al igual que Marx, es austriaco en realidad, es un germano, llamado Ludwig Wittgenstein. Según Wittgenstein, la filosofía no es como dicen ni Aristóteles, ni San Agustín, ni Descartes, ni Hegel, ni Marx. Nada que ver. La filosofía no es un conocimiento sobre algo. No, no, no. La tarea de los filósofos, sostiene Wittgenstein, es que hablemos claro, que entendamos con claridad los términos. Usted, Marx, hablaba de libertad. ¿Qué entiende usted por libertad? Usted, Descartes, hablaba de esencia o fundamento. ¿Qué cosa es esencia? Usted, señor Aristóteles, hablaba de causas primeras. ¿Qué son causas primeras? Usted, señor Hegel, hablaba de realidad. ¿Qué cosa es realidad? Muchas veces tú con tus amigos has debatido acerca de ¿qué es el amor? Y tu amigo te dice, bueno, para mí el amor es la.
Y yo también digo, no, pero para mí el amor es tal cosa. Y comenzamos a discutir creyendo que son problemas profundos, que estamos filosofando de verdad. Antes que discutas sobre un tema, pregúntate, ¿esa idea que estás discutiendo te es clara? Y si no lo es, dice Wittgenstein, si no lo es, olvídate, denuncia este problema, bota de tu cabeza ese problema, chotéala, como dicen los chicos, chotéala, porque en el fondo son pseudo problemas. Los grandes problemas filosóficos sobre el ser, la esencia, en realidad, afirma Wittgenstein, son pseudo problemas. Son problemas que se deben a que los seres humanos hemos abusado del lenguaje, creando con el lenguaje realidades como ser, belleza, esencia. Entonces, esta tarea de los filósofos no es tanto problematizar sobre esos temas. Esta tarea de los filósofos es aclarar el lenguaje para que de esa manera los genuinos problemas del hombre sean problemas claros y que sean dedicados no a los filósofos, sino a la ciencia. Entonces, como hemos visto, en este tipo de definiciones, para Aristóteles la filosofía estudia las causas de las cosas. En la época feudal, la filosofía se encarga de defender la religión. Para Descartes, los filósofos buscan darle principios a las ciencias. Según Hegel, la filosofía estudia la totalidad de la realidad, al igual que Marx. Pero Marx habla de que la realidad debe ser transformada de forma revolucionaria. Y para este señor Ludwig Wittgenstein, la filosofía lo que busca es aclarar el lenguaje, hacer que el lenguaje sea cada vez más claro.